Hoy hemos venido hasta Ávila para conocer lo nuevo de Isuzu. Sí, Isuzu D-Max. Veis que hay pocos cambios en el exterior, pero lo más importante está aquí debajo del capó. Así que quédate conmigo que te cuento más sobre la nueva Isuzu D-Max. En el exterior apenas varía, solo nueva parrilla y nuevas formas de los faros y también algunas embellecedores. Pero lo más importante, como comentaba, está debajo del capó. Vamos a verlo. Hasta el momento, la Isuzu D-Max se ofrecía con un motor de 4 cilindros de 1898 centímetros cúbicos y una potencia de 164 caballos a 3600 revoluciones por minuto, con un par máximo de 360 Nm de par entre las 2000 y 2400 revoluciones por minuto. Todo ello asociado a una única caja de cambios automática de 6 velocidades. Y ahora Isuzu nos ofrece este nuevo motor 4 cilindros, completamente nuevo, rediseñado. Es un nuevo bloque. Se ha desarrollado todo por completo de nuevo, de cero, para desarrollar este bloque de 2200 centímetros cúbicos con 164 caballos a 3600 revoluciones por minuto. Y ojo, porque ahora da 400 Nm de par desde las 1600 hasta las 2400 revoluciones por minuto. De este modo conseguimos muchísimas mejores prestaciones y también menos consumo. Y ahora tenemos disponible tanto una caja de cambios automática de 8 velocidades como una caja de cambios manual de 6. La nueva D-Max estrena el motor 2.2 DDI RZ4F Max Force. Mantiene los 164 caballos de su antecesor, pero ahí terminan las similitudes. Es un bloque completamente nuevo, más ligero, más compacto, con pistones rediseñados que ya no necesitan camisa gracias a un tratamiento de endurecimiento por inducción. El resultado es menos fricción, menos ruido y sobre todo mucho más par motor, 400 Nm, un 11% más que antes, pero el dato que realmente cambia la experiencia de conducción es este. A 1000 revoluciones por minuto, el motor ya entrega 255 Nm, un 56% más que el modelo anterior. Eso se traduce en una respuesta inmediata, sin esperas, sin necesidad de exprimir el motor. Y todo ese par se gestiona ahora con una nueva caja automática de 8 velocidades firmada por Aisin, disponible en toda la gama. 2 marchas más que antes, para un escalonamiento más fino y un mejor aprovechamiento de toda la potencia en cualquier régimen. Quien prefiera el control total sigue teniendo la opción manual de 6 velocidades. Pero una pick-up profesional no se mide solo en caballos. La D-Max puede arrastrar hasta 3.500 kilos y su sistema de tracción integral incorpora una novedad importante, el Rock Terrain System. Un modo que reparte el par motor hacia las ruedas con más agarre, minimizando la pérdida de motricidad en superficies complicadas. Funciona combinado con el bloqueo de diferencial y en cualquiera de los modos de tracción, 2 alta, 4 alta o 4 baja. Todo es que hemos podido probar las dos generaciones, sí, la que ya tenía el 1.9 diésel y esta nueva motorización 2200, con lo cual hemos podido compararla y sacar conclusiones. Bueno, pues estamos ahora a los mandos de la Isuzu D-Max, la que tenemos actualmente en el mercado, es decir, la primera generación, digamos, de esta N60 con este motor 1.9 diésel que, la estamos probando ahora para poder comparar con el nuevo modelo que estaban lanzando ahora Isuzu con este nuevo motor 2.2 que tiene muy buena pinta. Así que vamos a ver qué sensaciones nos da primero esta Isuzu D-Max 1.9 y después comparamos con la nueva. La verdad es que este motor 1.9 funciona realmente bien, sin embargo sí hay algunos aspectos a mejorar y de hecho con esta actualización lo que han hecho ha sido mejorar esos puntos, como por ejemplo el cambio de marchas. Este cambio automático de 6 velocidades se notaba un escalón bastante grande entre las marchas, sobre todo al subirlas, con lo cual en muchos momentos y sobre todo cuando está el vehículo completamente cargado podemos llegar a perder algo de potencia y algo de par. Hemos probado la versión, como he comentado, el 1.9, ese motor que teníamos hasta ahora mismo en la gama prácticamente, que se trata de un 4 cilindros turbodiesel, por supuesto, de 1900 centímetros cúbicos y unos 164 caballos y un par máximo de 360 Nm de par en torno a las 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Estoy leyendo la chuleta porque son tantos datos ya que uno ya se le va la cabeza. Bien, pues es un coche que la verdad es que va bastante bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, en aceleraciones o en zonas en las que dependes de mucha potencia, sobre todo si vas con el vehículo cargado, pensar que esto al final es un vehículo sobre todo enfocado al trabajo,
que bueno, pues le cuesta un poquito, ¿no? Y sobre todo esos cambios de marcha en este automático de 6 velocidades, el cambio, notas como al cambiar de marcha baja demasiado de revoluciones, con lo cual puede perder un poco de esa fuerza de empuje. Con lo cual, en la nueva 2.2 han mejorado bastante. Ahora os cuento. En resumidas cuentas, este 1.9 diésel funcionaba bastante bien en esta Isuzu D-Max. Sin embargo, para algunos clientes que empleaban este vehículo como forma de trabajo, en algunos puntos se les quedaba algo corto. Con lo cual la solución ha sido, en vez de mejorar este motor existente, hacer un nuevo motor por completo, este 2200, para seguir manteniendo esa fiabilidad tan famosa de Isuzu. Ya estamos montados en este 2.2 diésel. Tiene bastantes mejoras, es un nuevo bloque, por cierto, no es una evolución respecto a la versión anterior, es un nuevo motor desarrollado específicamente para ganar más par, manteniendo la misma potencia, y también se le acopla una nueva caja de cambios automática de 8 velocidades. Por fuera, el diseño sigue fiel al concepto origami Miura, líneas que se pliegan, como la papiroflexia japonesa, para dar ese aspecto musculoso y agresivo que ya conocíamos. Pero hay retoques, una calandra con nuevas aperturas superiores, nueva moldura en los antiniebla, estribos renovados y llanta de diseño más radical. Y para quien busque diferenciarse, un color nuevo, el verde Innismore metalizado. Dentro, el salpicadero se ha revisado para ganar legibilidad y acceso directo a los sistemas de ayuda a la conducción, y en las versiones más altas, la Nitro Sport llega de serie la cámara de 360 grados, con 4 sensores que ofrecen una visión completa del entorno, clave tanto para maniobrar en ciudad como para enfrentarse a un obstáculo en el off-road. La lista de sistemas HADAS también crece, control de crucero adaptativo más preciso, una cámara estereoscópica que ahora cubre 120 grados y detecta hasta 7 objetos distintos, y como gran novedad, el sistema de monitorización del conductor, el DMS, que mediante un sensor infrarrojo detecta señales de fatiga o distracción al volante. Por supuesto, no me puedo olvidar de las cotas todoterreno, porque sí, aunque la Isuzu D-Max es un vehículo que está muy pensado en el trabajo, también la puedes usar para el todoterreno, para el 4x4, tanto para el disfrute como también, por supuesto, para el trabajo. Y es que contamos con una de las mejores cotas del mercado, un ángulo de entrada de 30,5 grados, un ángulo de salida de 24,2 y el ventral, ojo, 22,9 grados. De verdad, que son de las mejores cotas que tenemos en el mercado. En definitiva, la Isuzu D-Max es una pickup que quizás no la tenías ubicada en el segmento, pero sin duda es el mejor referente que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Primero de todo, por su tecnología, un motor diésel indestructible, con muy buenas capacidades, muy buenas prestaciones y, por supuesto, con esa gran tecnología y ese gran saber de hacer de Isuzu, que llevan muchos años, y cuando digo muchos son realmente muchos años, fabricando motores diésel, tanto para ellos mismos como para el resto de la industria. Así que tienes que tenerlo muy en cuenta. Y si te ha gustado esta Isuzu D-Max por estas prestaciones y estas capacidades, que sepas que una Isuzu D-Max, en este caso en el acabado B-Strong, que sería el más básico, con la cabina simple, en cambio manual estamos hablando de unos 33.000 euros de partida, nada mal. Estos son precios más IVA. Sin embargo, si quieres esta Crew que tenemos por aquí con este acabado Nitro Sport, estamos hablando de un precio de unos 45.300 euros. Un precio que no se me hace caro teniendo en cuenta estas capacidades. Y por supuesto tienes en toda la gama tanto versión manual como versión automática. Así que ya es en función de tu gusto. Por último, solo nos queda deciros muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí una vez más en Supermotor.online. Si te ha gustado esta Isuzu D-Max y este vídeo, por supuesto, déjanos un buen like, síguenos en nuestras redes sociales y también en la página web, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos, además de toda la actualidad del motor. Y por supuesto, por último ya, agradecer a Isuzu la invitación para conocer esta nueva Isuzu D-Max, un coche que, como comentaba, es increíble y que muy pocos tenemos en mente.